Capítulo del programa Españoles Olvidados, realmente que, como ustedes saben, desde que lo estamos llevando adelante Luis Sánchez de Movellán, que me acompaña como todos los días, querido Luis, y yo mismo, el general Manuel Fernández Monzón Altolaguirre, lo hemos querido extender no solamente a los españoles olvidados, de hecho, sino a los españoles que recientemente han existido y que no deben de ser olvidados. Realmente. En este sentido, es nuestro personaje de hoy, Gonzalo Fernández de la Mora, que es un hombre realmente, digamos, el líder realmente en frase de Jiménez Caballero del racionalismo, realmente, pero no solamente eso, sino que realmente fue en toda su etapa realmente el líder, realmente, digamos, de la tecnocracia, realmente. La tecnocracia, que quiere decir, y hemos elegido de común acuerdo Luis y yo, el título, el personaje de Gonzalo Fernández de la Mora, porque es un ejemplo de lo que puede producirse o lo que puede ocurrir en un Estado con verdadera autoridad, que es verdaderamente elegir a los mejores, verdaderamente, para ocupar los puestos de responsabilidad, muy particularmente en el gobierno de la nación. Realmente. Gonzalo Fernández de la Mora es un personaje que lo seleccionamos, en este caso fui yo el que se lo sugería al general Fernández Monzón, por una sencilla razón. Había sido, aparte de tener mucho trato con él en los últimos momentos de su vida, fue el objeto de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, por eso el general Monzón se ha referido al racionalismo, es el sistema filosófico original que crea y articula a través de todos sus escritos y fundamentalmente a través de los editoriales que él escribe en la revista Razón Española, luego hablaremos de ella, a lo largo de su vida, y que van a conformar este pensamiento filosófico sumamente original, y que incluso el nombre era tan original como que lo sugirió en uno de los artículos que escribió Ernesto Jiménez Caballero, el neologismo de racionalismo, para diferenciarlo de el más conocido en la filosofía, racionalismo. No voy a entrar en disquisiciones filosóficas porque no es un programa de filosofía, es un programa de divulgación histórica, política, económica, como queramos llamarlo, pero en todo caso yo creo que es una figura importante a tener en cuenta. Voy a esbozar unos pequeños datos de él y luego continuaremos hablando. Gonzalo Fernández de la Mora era gallego. Él nace, es verdad que nace en Barcelona accidentalmente, un 30 de abril de 1924, porque su padre estaba destinado como auditor de guerra en Barcelona, pero toda su familia proviene de Galicia, de Pontevedra. De hecho, las primeras dos plazas de diputado... Perdón que te interrumpa, verdaderamente su padre como auditor de guerra estaba destinado en Barcelona a requerimiento de Primo de Rivera, que se había hecho con el poder precisamente un año anterior, en 1923, de modo que fue, y este señor requerido, insisto, por Primo de Rivera, lo fue porque había sido el autor del bando de hacerse con el poder el general Primo de Rivera. Exacto. Y Gonzalo Fernández de la Mora tiene su familia ahora, el pazo familiar materno en Pollo, justamente al lado del monasterio de Pollo, de los Mercedarios, y bueno, pues cualquiera que viaje en aquella zona lo podrá observar. Él siempre hacía gala de su ascendencia gallega, y también, curiosamente, de su ascendencia cántabra. El apellido Fernández de la Mora es un apellido que en el siglo XV, que proviene de las tierras altas de Reynosa, y en el siglo XV, transfundieron a otros sitios de España y se distribuyó por diversos sitios. Pero él siempre, cuando él se enteró que yo era de Santander, hacía alarde de esa ascendencia también montañesa. Fernández de la Mora, como todos ustedes saben, aparte de conocido por su papel como ministro de Obras Públicas en el gobierno... 70 al 74. Claro, fue efímero, terminó ese gobierno. El otro día lo apuntaba hablando de IFNI, el general Monzón terminó el día que matan al almirante Carrero Blanco. Él además me contaba de manera muy graciosa, luego ha aparecido en sus memorias: yo ese mismo día tenía una cita con el almirante Carrero en la presidencia del gobierno, en Castellana 3, cuando me llegan noticias de que ha sufrido un atentado, de que ha fallecido. Primero no se sabía si eran unas explosiones de gas, etcétera. Total, para resumir, dijo: yo me marché
a mi despacho del Ministerio de Obras Públicas en los nuevos ministerios, recogí 4 papeles que tenía, la foto de mi familia, lo metí en un portafolios y me fui a mi casa porque sabía que desde ese momento yo no iba a volver a la política. Fijaros, a los oyentes les digo lo que suponía entonces estar en política, no forrarse como ahora, sino él me confesó que el haber estado en política, y estuvo nada más que 3 años, le supuso perder 6 consejos de administración, ni más ni menos. Dice, a mí estar en política me costó dinero porque perdí esos consejos que luego no volví a recuperar, y ese era un poco el talante de estos personajes. Empezó como ministro del gobierno de Carrero Blanco realmente en 1970, y en 1970, hacía escasamente un año, cuando él toma posesión del Ministerio de Obras Públicas, de la designación de Juan Carlos de Borbón como príncipe de España y heredero de la jefatura del Estado a título de rey, que no era exactamente lo que él quería, porque él era monárquico del monarquismo tradicional, y él soñaba o pensaba con que a la desaparición de Franco se reinstaurara la monarquía verdaderamente en la figura de don Juan. Bueno, era miembro del Consejo Privado de don Juan. Fue miembro del Consejo Privado de don Juan, dejó de serlo verdaderamente cuando fue ministro de Franco, porque ambas cosas eran incompatibles, y aceptó la solución verdaderamente juancarlista, verdaderamente de hecho en contra de la de don Juan, como la aceptaría el propio don Juan, realmente con tal de que se reinstaurara la monarquía a la muerte de Franco, como así ocurrió. Él llega verdaderamente a la transición famosa, realmente en la Alianza Popular de Fraga, verdaderamente, de la que se apartó precisamente cuando se empezó a redactar la Constitución, con la que no estaba de acuerdo, porque si en algo verdaderamente permaneció González Fernández de la Mora ideológicamente toda su vida, es en el antigualitarismo y en contra de la democracia liberal. No creía en la democracia liberal, verdaderamente en absoluto. Verdaderamente, como eso era lo que se iba a consagrar, la democracia liberal y de partidos, verdaderamente, de la Constitución que se estaba gestando, abandonó verdaderamente Alianza Popular también en ese momento. Realmente él perteneció, como ha dicho Luis hace un momento, al Consejo Privado de don Juan, y desde siempre perteneció, como reconocimiento de sus dotes como político y ensayista, a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas durante toda su vida, y el reconocimiento, digamos, a sus valores lo fue en sus condecoraciones, la Orden de Carlos III y de Isabel la Católica, y las 3 órdenes militares, verdaderamente, la del Ejército de Tierra, la del Mérito Aeronáutico y la del Mérito Naval, si no estoy equivocado. De modo que realmente estamos ante un personaje verdaderamente de convicciones verdaderamente favorables a la estabilidad y a la grandeza de España, y que realmente parece que no tiene un reconocimiento verdaderamente público como debería de tener para tener un puesto en la historia, porque la historia, los puestos en la historia se van otorgando a medida que el reconocimiento es más público y de reconocimiento público. Él en realidad no fue un político, él su labor a lo largo de toda su vida, y si cogemos toda ella podremos verlo, era la de un intelectual. A él le interesaba más el mundo de la academia, el mundo del estudio, que el mundo de la política. Bien es cierto que la política entró porque se lo dijo su antecesor y amigo personal, Silva Muñoz, Federico Silva Muñoz. Federico Silva Muñoz en un momento determinado le dice, bueno, cuando ya cesaba, le dice, oye Gonzalo, yo creo que eres la persona adecuada, por fin, tus cuales, hombre, pero oye, yo no soy ministro de Obras Públicas, perdón, ingeniero de caminos, ni nada por el estilo, no, tú lo sabes hacer bien. Y efectivamente, lo demostró un poco en la línea de lo que él había escrito unos años antes, que era lo que debía ser el Estado de Obras. Él teoriza en un libro que se llama así, el Estado de Obras, y él piensa que el Estado del 18 de julio, que es como le gustaba denominarlo, era un estado de obras, y lo lleva en esos 3 años, hace que, no lo citaré ahora por no cansar a los oyentes, tal cantidad de líneas férreas, de autopistas, gran parte de las autopistas catalanas y vascas de aquel entonces son obra de él, ampliaciones del metro, etcétera, etcétera, que yo le decía, oye Gonzalo, ¿cómo era posible que en 3 años que estuviste de ministro de Obras Públicas hicieron tanto? Y dice, bueno, pues trabajando. Es muy sencillo, trabajando. Y los madrileños en particular le deben estar agradecidos, como a su predecesor que acaba de nombrar Luis, Federico Silva Muñoz,
verdaderamente porque culminó verdaderamente la obra gigantesca de los 7 saltos de agua o pantanos verdaderamente que abastecen Madrid en escalón, de tal manera que en Madrid no se desperdicia ni una gota de agua, porque realmente cuando rebasan uno de los de arriba el agua va a parar al de más abajo, verdaderamente, de modo que, y es algo que los madrileños tienen que agradecer, porque gracias a ello verdaderamente no han vuelto a tener una restricción ni de agua, ni de electricidad, ni de nada por el estilo en cualquier año, por muchas sequías que se hayan padecido. Cuando yo hablaba, don Manuel, del tema de la figura del intelectual, él a lo largo de todo su desarrollo personal y intelectual escribió La friolera de 23 libros, 15 opúsculos, más de 160 estudios, 13 prólogos, casi 400 artículos de prensa y 115 notas editoriales articulando el razonalismo en la revista Razón Española. No solamente eso, él fue muy conocido porque escribió durante 40 años en ABC. Muchas de las terceras que figuran sin firma eran de él era uno de los editorialistas que Juan Ignacio Luca de Tena le había encargado que los hiciera. Hizo también la crítica bibliográfica y la crítica literaria durante muchísimos años, lo cual dio paso a 7 libros: Pensamiento Español, 63, 64, 65 hasta el 68. Sí, yo tuve ocasión de compartir con él el papel de colaborador en ABC, donde realmente también el ABC de aquellos tiempos podía elegir verdaderamente a las personas, verdaderamente, y a los cerebros, verdaderamente, no por sus filiaciones políticas, sino por sus valores intelectuales. Exacto. Cosa que realmente es de lo que se echa de menos, y precisamente como líder máximo, digamos, de la tecnocracia, a Gonzalo Fernández de la Mora hay que agradecerle precisamente que en todo el franquismo realmente Franco no se sometiera a ningún condicionamiento político para elegir a los que debían ser los ejecutores de una política a favor de todos los españoles. Exacto. A Franco le daba igual, realmente, con tal de que no fueran, por supuesto, comunistas ni rojos extremos, realmente le daba igual cuál fuera su filiación o ideología política, con tal de que pudieran y fueran y lo fueron eficaces. Fernández de la Mora, en ese ínterin que decide entrar en política de la mano de Federico Silva Muñoz, luego continúa su vía. Él es uno de los fundadores de Alianza Popular. Yo no sé si todavía en la página oficial del Partido Popular figurará él junto con los 6 magníficos restantes: Manolo Fraga, Licinio de la Fuente, Tomás de Carranza, Silva Muñoz, el mismo. No lo sé si continuará siendo en la página web uno de los fundadores, pero en todo caso lo fue. Fue diputado por Pontevedra. De hecho, en Pontevedra él cedió y existe el Museo Civil de Platería, que es el más importante de España. Él lo hizo a lo largo de todos sus años. Era un gran aficionado a las antigüedades y siempre me decía que, hombre, las antigüedades hay que comprarlas baratas y buenas, porque para comprarlas caras, pues eso cualquier millonario, cualquier nuevo rico lo puede hacer. Él tenía una magnífica colección de antigüedades. Como digo, el Museo de Platería Civil que hay en Pontevedra es fabuloso. Y luego él ya se retiró en un momento determinado. Él en el año 63, visto lo visto, cuando además ya le jubilan, él fue también director de la escuela diplomática. De hecho, durante muchos años los diplomáticos han salido formados, estoy hablando de los años entre el 76, 77, si no recuerdo mal, que él fue director, luego le cesaron, de la escuela de diplomática, salieron formados por el programa que él diseñó. Yo creo que ha sido uno de los mejores programas de los últimos 100 años de la escuela diplomática. Luego ya él, cuando lo cesan, un poco menos que lo echan, etcétera, etcétera, él ya defraudado, yo pondría lo de defraudado entre comillas, decide fundar en el año 83, octubre del 83, bajo el paraguas jurídico de la Fundación Balmes, la revista Razón Española. La revista Razón Española a día de hoy sigue existiendo. Es la heredera de algo mucho más antiguo que Acción Española. Acción Española, sí. Salvando bastante las distancias, porque digamos que mientras que Acción Española... Eran muchas las distancias, claro, entre la España de Acción Española. No, pero y de la todas maneras, Manolo, tú has apuntado una cosa que sí era verdad. Él era un monárquico tradicional. Acabó siendo un republicano presidencialista, fíjate lo que te estoy contando, y lo sé porque él me lo ha dicho y lo registro yo en la tesis doctoral que presenté en la Complutense el año 2002. Él efectivamente da
una serie de brincos, por decirlo de alguna manera, ideológicos, y acaba decantándose, como digo, por el republicanismo presidencialista. Luego hablaremos de su amistad con Antonio García Trevijano, uno de los grandes rebotados también, falleció hace poco tiempo, que también, era propugnador de esa república presidencialista. Entonces, como digo, él se dedica ya a su revista Razón Española, que, un poco lo que comentaba antes, las diferencias es que mientras Acción Española sí tenía una defensa clara del pensamiento de la monarquía tradicionalista, en Razón Española él dio cabida a más gente. Entonces había gente incluso de un conservadurismo laico, por decirlo de alguna manera, de tipo británico. Entonces hay algún liberal despistado, liberal conservador. Entonces ahí digamos que había un poquito más de todo que había en Acción Española, pero en todo caso ha sido, y supongo que seguirá siendo, por muchos años, el refugio del pensamiento conservador en España. Si no leemos Razón Española, no podríamos ver cuáles los principios fundacionales y todo el desarrollo del pensamiento conservador. A mí me interesa fundamentalmente, para nuestros queridos radioyentes, dejar bien claro mi respeto por su liderazgo de hecho, que yo creo que él no buscó, de la tecnocracia, verdaderamente, porque creo verdaderamente que para el funcionamiento de una nación, la tecnocracia, verdaderamente, es mucho más útil realmente que la democracia liberal, pero no solamente es la libertad para elegir a los mejores. No solamente la tecnocracia, él trajo al púlpito del debate el título de su libro El crepúsculo de las ideologías. Él ya en el año 65, el libro de esa fecha, defiende el crepúsculo de las ideologías han terminado, él da más vía al pragmatismo en política, etcétera, y claro, las críticas que sufrió, yo las recojo en mi tesis, desde la monarquía más tradicional, desde los sectores más tradicionales, hasta la izquierda más rabiosa. En aquellos momentos del año 65, 66, yo creo que hasta el 70, hubo escritos de todo tipo en los periódicos, en las revistas de pensamiento, atacando sus tesis del crepúsculo de las ideologías. Es más, mucha prensa, sobre todo de izquierda, teóricos de izquierda, han hablado de que el invento del fin de las ideologías fue el libro de Daniel Bell en Norteamérica, el sociólogo norteamericano. Eso es mentira. Daniel Bell no habla nada más que el título, habla del fin de las ideologías, pero luego es una recopilación de artículos de todo tipo. El primero que efectivamente articula en el mundo ese título y esa plasmación teórica es Gonzalo Fernández de la Mora en su libro del crepúsculo de las ideologías. Luego contaré, Manolo, ahora contar alguna cosa, contaré dos cosas que yo creo que son únicas en la historia o la reciente historia de la televisión española. Él, con su intervención en dos programas que luego comentaremos, se cargó al director y al programa. Es caso único, luego lo comentaremos incluso. En toda su obra realmente se caracteriza por ser totalmente respetuoso realmente con su antigualitarismo. No es el igualitarismo entendido como contrario a la igualdad, a la igualdad verdadera, porque además es partidario de la formación de los individuos, verdaderamente, que conduce verdaderamente a la formación universitaria, a la formación en todos los sentidos, intelectual, verdaderamente, que debe primar sobre cualquier exceso o cualquier amparo o cualquier refugio político que se quiera buscar. O sea, justamente lo contrario de lo que hoy día recogen nuestras leyes, nuestras normas electorales, que es que, como todos ustedes saben, para presentarse a cualquier proceso electoral, sea político, sindical, etcétera, de cualquier caso, no hace falta tener ningún currículum ni ningún mérito, digamos, universitario ni de formación, sino basta con tener 18 años. De hecho, en ese sentido, Manolo, él escribe un libro que es el único que se ha escrito en España, y en Alemania uno parecido, que se llama La envidia igualitaria, que se edita aquí en la editorial Planeta en 1964 y que se traduce al inglés en 1987 con el nombre de Egalitarian Envy, y al alemán se traduce también en el año 87 con el título de Der Gleichmacherische Neid. Es decir, título que, por llevar un poco la contraria, llevarse un poco la contraria, es un poco redundante, porque efectivamente el igualitarismo es siempre envidioso. Claro, efectivamente. En cuanto a lo que se pretende es la igualdad entre los que valen y los que saben y los que no. Exacto. Entonces, ese libro no se ha vuelto a escribir desde el año 84 en España, 87 las traducciones alemana e inglesa. Yo tengo las dos, me las regaló él, dedicadas. Yo tengo prácticamente todas sus obras que me las dedicó. Y bueno,
él aportó muchísimas cosas, incluso al campo de la antropología filosófica. Su último libro, El hombre en desazón, un libro muy, muy interesante. Es decir, todo su planteamiento fue en el mundo de la academia. Manolo citó antes su pertenencia, efectivamente, desde el año 70 a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con un discurso que yo creo que fue clave: del estado ideal al estado de razón. Ese fue el discurso de ingreso. Lo apadrinaron, entre otros, el catedrático Rodrigo Fernández Carvajal, quiero dejar constancia de que él fue, desde el año 70 hasta que él fallece el 10 de febrero del 2002, el bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero no solamente eso, prácticamente toda su biblioteca, si no recuerdo mal, menos los libros de literatura clásica y algunos en latín, literatura contemporánea, etcétera, es decir, todos los libros de sociología, religión, historia, política, ciencia política, etcétera, los donó, me parece que fueron unos 40 o 50.000 volúmenes, los donó a la Real Academia Española. Él pudo, en una obra de ampliación que hubo en la Real Academia Española, de Ciencias Morales, hacia la parte de atrás, a la calle del Codo, allí figura en un cuarto su biblioteca Gonzalo Fernández de la Mora. Él la pudo articular, la pudo clasificar, la pudo ordenar, es decir, que él en vida consiguió ver cómo estaba situada, para el estudio de los propios académicos o de todos los investigadores del mundo, su biblioteca allí, cosa que muchos intelectuales no hacen. Muchos intelectuales pues no se sabe muy bien, los herederos supongo que tiran a la basura o tiran algún librero de viejo las bibliotecas. Él no. Me gustaría que pudiéramos informar a nuestros oyentes de un dato que yo no he sido capaz de encontrar, puesto que su incorporación al gobierno de Franco en 1970 realmente significa que estaba de acuerdo, o por lo menos había aceptado la designación en julio de 69 de Juan Carlos como príncipe de España y heredero de la jefatura del Estado a título de rey a la muerte de Franco. Esa no había sido su teoría. Y entonces, ¿cuántos años permaneció en el Consejo Privado de Don Juan y cuándo lo dejó? No, el Consejo Privado de Don Juan prácticamente, yo te diría que a mediados de los años 60 él ya no estaba en el Consejo Privado de Don Juan. Sus grandes intervenciones, que incluso crea algún organismo internacional en el cual se refugian muchos miembros del Consejo Privado de Juan, fueron los años 50 y 60. Él, a finales de los 60, él ya no está en el Consejo Privado de Don Juan. Él ve que es una carrera, por decirlo de alguna manera, que está perdida, una meta que está perdida, la de que Don Juan llegue al gobierno. Y luego, además, que él, yo creo que ha sido uno de los grandes teóricos, por lo menos sentimentales, del franquismo, Gonzalo Fernández de la Mora. Entonces él tenía muy claro que si Franco había nombrado como sucesor a título de rey desde la ley del 47 a Juan Carlos I, era el que iba a ser el sucesor. Lo que pasa es que yo creo, de lo que conversé con él, me dio tiempo de conversar, es que él pensaba que Juan Carlos iba, luego se desengañó, pues vio la realidad, pero él en aquellos años 60, primeros de los 70, pensó que Juan Carlos iba a seguir la senda de Franco. Iba a ser continuista. Exactamente. Entonces él, cuando ya comprueba que no van por ahí los tiros con los nombramientos, primero, como es la reforma, él es muy duro, él critica mucho la ley de reforma política de Suárez, y luego escribe artículos, que incluso alguno de ellos en la Real Academia de Ciencias Morales, porque yo voté no a la Constitución. No olvidemos que él fue uno de los 6 votantes que dijo no a la Constitución, fundamentalmente por una razón, que lo ha dicho por escrito y me lo ha dicho a mí personalmente, porque el título 8º de las autonomías iba a ser el fin de España tal como lo habíamos conocido. ¿Quién se lo iba a decir a él entonces que 40 años después iba a ser así? Dios siempre digo que es benevolente y que nos lleva a su seno en el momento que debe llevarnos. A él se lo llevó un 10 de febrero del 2002, si él hubiera vivido hoy se hubiera muerto directamente. Y quiero contar, porque nos queda poco y no quiero que esto pase desapercibido, esas 2 anécdotas que yo adelantaba, que a lo mejor el general Monzón las conoce. Él interviene un 24 de mayo del 85 en un programa de José Luis Bolbain de La Clave, aquel famoso programa de La Clave, en el cual pues había varios personajes, había 2 o 3 intelectuales alemanes, uno de ellos columnista del País, estaba el cantante Raymond, y estaba también a la sazón vicepresidente, estamos hablando del año 85, llegan al poder en el 82, el vicepresidente Alfonso Guerra.
Entonces, en un momento determinado, el título del programa era El intelectual y la política. En un momento determinado se lían en un rifirrafe, porque hacen unas afirmaciones que no vienen ahora al caso Fernández de la Mora, se lían en un rifirrafe Alfonso Guerra con Gonzalo Fernández de la Mora. Gonzalo Fernández de la Mora era un dialéctico terrorífico, además tenía una memoria prodigiosa, y entonces machacó a Alfonso Guerra sistemáticamente. Balbín, el pobre, yo recuerdo, porque ese programa le vi, ya no sabía ni lo que hacer ni lo que decir, está colgado, a no ser que lo hayan borrado los comisarios políticos en los archivos de Televisión Española. Y eso a los pocos meses le costó el puesto y el programa a José Luis Balbín. Eso muchos españoles no lo saben, pero la intervención de Fernández de la Mora poniendo en ridículo al vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, le costó el programa a Balbín. Años después... Pues no sabes cuánto lo siento, porque asistí a 30 programas de La Clave con José Luis Balbín, y es lamentable que desapareciera un programa como ese. Yo no he vuelto a ver un programa de contenido, de manifestación política como aquel. Una de las causas, probablemente no la única, pero fue esa intervención poniendo en ridículo al vicepresidente Guerra. Y la otra sucedió en 1997, el 18 de noviembre, en un programa de la primera cadena de televisión que se llamaba El Debate de la Primera, que dirigía el periodista Luis Herrero, hijo del fallecido fiscal Herrero, que era amigo además de Fernández de la Mora, curiosamente. Entonces ese programa, ojo con la fecha, 18 de noviembre de 97, se iba a hablar del franquismo. Se titulaba el programa ¿Qué fue del franquismo? Los invitados fueron el historiador Juan Pablo Fursi, el propio Gonzalo Fernández de la Mora, el historiador Ricardo de la Cierva, el filósofo Gabriel Albiac y el político y notario Antonio García Trevijano. No solamente el programa no fue un ataque al franquismo, sino fue una defensa del franquismo y un ataque a la transición. Eso le costó directamente, ya no volvió a aparecer en televisión, el programa y la dirección a Luis Herrero. Y ni que estuviera Aznar, que fue el que le dio cancha y era amigo personal, y sigue, supongo, seguirá siendo amigo, el presidente Aznar, de Luis Herrero, pues le costó también el programa. Yo creo que es el caso único en el cual un político y un intelectual ha intervenido en dos programas de televisión y les ha costado la cabeza y el programa por las intervenciones que ha hecho. Quería contarlo eso como anécdota, que para que veas, Manolo, no está mal las anécdotas, no está nada mal. Por supuesto, y no está mal que alguien se haya atrevido después de la muerte de Franco, en cualquier momento y en cualquier medio de comunicación, a defender la gestión de Franco al frente de la nación española. Yo tengo ese programa grabado, yo la última vez sí lo he visto en los archivos que hay en internet, y yo recomendaría a la gente el programa del 18 de noviembre del 97, el debate de la 1, dirigido por Luis Herrero, que lo vean porque ha sido uno de los programas más alucinantes que yo he visto en fechas como la del 97, claro, efectivamente. Lo que más me extraña es que nos hayas contado la desaparición también como consecuencia de la intervención de él contra Alfonso Guerra, verdaderamente del programa de Balbín, porque el programa de Balbín yo creo que llegó a estar por encima de cualquier ideología política y respetado por todos. Claro, pero es que los ataques, en fin, que sufrió el vicepresidente Guerra de Gonzalo Fernández de la Mora, pues claro, eso Guerra, que era un hombre, en fin, muy egocéntrico, etcétera, etcétera, como lo denomina, soberbio si queremos, no lo permitió, y eso con otras causas, bien, es verdad que también hubo otras causas, pero fue, yo creo, que el detonante de que efectivamente al pobre José Luis Balbín, estoy de acuerdo contigo, el programa mejor que ha habido en televisión, no ha vuelto a haber ninguno igual, le costó, y el otro programa de Luis Herrero, ese fue la causa. Fue la causa, ese programa, la intervención en ese programa de los personajes que he citado, y eso le costó la cabeza al día siguiente. Es más, hubo interpelaciones en las Cortes, se organizó un follón en las Cortes tremendo. Yo, me remito a las hemerotecas, pidieron la cabeza de Aznar, de Luis Herrero, del presidente de televisión, de López Amor, que era a la sazón el presidente de Televisión Española. En fin, fue un revuelo tremendo, pero los programas desaparecieron. En fin, como ustedes ven, hemos aportado en el espacio que conducimos de españoles olvidados y españoles que no deben ser olvidados, entre los cuales entra Gonzalo Fernández de la Mora, la justificación de que esté en este programa y que sea respetado verdaderamente por el futuro como recordatorio indispensable de españoles que deben ser recordados. En el próximo programa traeremos a colación, como trajimos en nuestra primera intervención en este programa Españoles Olvidados, al general Torrijos, traeremos al más conflictivo verdaderamente en el resto del siglo XIX, verdaderamente, que fue el general Serrano. El llamado General Bonito será nuestro personaje, y ya aprovechamos con su nombre y su anuncio para el próximo programa de despedir verdaderamente
del 4 de abril del año 2019, verdaderamente, y agradeciendo a Cecilia, nuestra directora técnica, su atención con nosotros y con nuestro programa, y a todos ustedes por escucharnos. Un abrazo, muy fuerte. Un placer, General Monzón, y hasta la próxima semana. Muchas gracias.